Estados Unidos, 1931. Hayward Falls, un pequeño pueblo industrial de Massachusetts. Era un lugar donde los residentes se conocían por su nombre, donde las noticias corrían de boca en boca y donde las fachadas de las casas ocultaban no solo la rutina diaria, sino también secretos cuidadosamente guardados. En la casa número 7 de la calle Willow vivía un matrimonio que atraía la atención de muchos. Cora Elsbeth Moore, de 28 años, era una mujer de aspecto expresivo, mente aguda y carácter fuerte. Su esposo, Thomas Orion Moore, de 34 años, era reservado y tranquilo, con una apariencia distintiva causada por una rara enfermedad, la acromegalia, que le provocó un agrandamiento gradual de sus rasgos faciales, manos y pies. Para los forasteros, parecían una pareja extraña pero amorosa. Ella era enérgica, vivaz y sociable. Él era tranquilo, atento, siempre cerca, siempre silencioso, pero su imagen pública ocultaba una realidad más compleja. El pueblo de Hayward Falls había florecido durante el auge de la industria textil de la década de 1920, pero para 1931, la Gran Depresión comenzó a dejar huella. La fábrica textil local donde trabajaba Thomas había reducido los salarios y las horas de trabajo. A pesar de las dificultades económicas, Cora mantenía una apariencia de prosperidad que desconcertaba a muchos habitantes. Winifred Blackcoat, quien dirigía la única sombrerería del pueblo, comentó que Cora seguía comprando sombreros y accesorios finos, mientras que otras mujeres del pueblo habían empezado a arreglárselas con lo que tenían. Siempre pagaba en efectivo, testificó Winifred más tarde. Siempre tenía una sonrisa peculiar, como si supiera algo que las demás desconocíamos. El banquero local, Percival Wetmore, recordó que Thomas fue varias veces a preguntar por préstamos a principios de 1931. Parecía desesperado, casi temeroso, le contaría Whitmore más tarde al detective Gray, pero nunca completó una solicitud. Siempre decía que su esposa lo desaprobaría. Durante el invierno y principios de la primavera de 1931, los vecinos notaron una creciente tensión entre la pareja. Margaret Holloway, quien vivía en la casa número 9, reportó haber escuchado voces fuertes a altas horas de la noche. Siempre era su voz la que se oía, declaró Margaret. Sus respuestas eran apenas audibles, si es que respondía. El médico local, el Dr. Edmund Fletcher, había tratado a Thomas 2 veces ese año por lo que parecían ser lesiones causadas por accidentes domésticos, un dedo roto, supuestamente al cerrarse una puerta encima, y posteriormente, contusiones en las costillas al caerse por las escaleras. El Dr. Fletcher señaló que Thomas se mostraba evasivo respecto a las circunstancias y reticente a hablar de su vida familiar. Al parecer, Thomas era muy querido en la fábrica textil donde trabajaba. Su supervisor, Frederick Harrington, lo describió como confiable, diligente y sin quejas. A pesar de su peculiar apariencia, que lo había convertido en blanco de comentarios crueles en su juventud, sus compañeros habían llegado a respetar su discreta competencia y su disposición a aceptar turnos adicionales cuando otros no estaban disponibles. Cora, por su parte, no tenía un empleo formal, pero se había posicionado como una especie de trepadora social en Hayward Falls. Participaba activamente en la auxiliar femenina, aunque varias integrantes expresaron en privado sus dudas sobre su tendencia a dominar las conversaciones y sus sutiles maneras de hacer sentir inferiores a los demás. Cuando el invierno dio paso a la primavera en Hayward Falls, la peculiar dinámica de la familia Moe estaba a punto de desmoronarse de maneras que conmocionarían a la pequeña comunidad y revelarían que la fachada de normalidad en Willow Street había ocultado algo mucho más siniestro, de lo que nadie había imaginado. Lo que ocurrió entre los muros de la casa número 7 de la calle Willow permaneció en gran parte oculto al público hasta después de la desaparición de Cora. Solo mediante la investigación posterior y el testimonio final de Thomas se reveló la verdadera naturaleza de su relación. Según los registros de empleo y los extractos bancarios recuperados por el detective Gray, Thomas ganaba un salario modesto pero adecuado en la fábrica textil Edgeworth. Trabajaba 6 días a la semana, a menudo haciendo turnos adicionales cuando era posible. Su salario semanal de $18,75 debería haberle proporcionado una vida modesta pero cómoda a una pareja sin hijos en un pueblo donde el alquiler promedio de una casa pequeña era de $8 al mes. Sin embargo, los documentos financieros revelaron que la familia Moe tenía una deuda considerable. Se les había otorgado crédito en varios establecimientos locales, principalmente para compras realizadas por Cora.
Los recibos encontrados entre sus efectos personales mostraban gastos en ropa, joyas y cosméticos en tiendas de Hayward Falls y la vecina Springfield que superaban con creces los ingresos familiares. Esther Powell, quien trabajaba en los grandes almacenes Carmichaels de Springfield, testificó posteriormente que Cora era una clienta habitual que a menudo hablaba con desprecio de su marido. Decía cosas como, mi pobre Thomas no podría sobrevivir sin mí, o, qué suerte que me quede con él, con su aspecto. Siempre me incomodaba, declaró Powell. La investigación reveló que Thomas tenía una pequeña libreta personal, escondida bajo una tabla suelta del suelo de su cobertizo. En ella, documentaba incidentes del comportamiento de Cora con anotaciones breves y directas. 2 de abril de 1931, Cora volvió a cobrar mi sueldo semanal. Me dejó 25 centavos para el almuerzo. Me dijo que bebiera agua cuando tuviera hambre. 7 de abril de 1931, al despertar, la encontré descuartizando el reloj de mi padre para venderlo. Cuando me opuse, me recordó que nadie más me aceptaría. 12 de abril de 1931, me quedé fuera de casa desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Es posible que los vecinos me dieran. Cora dijo que era mi castigo por hablar con la señora Hoyoway sin permiso. Las entradas del diario, que abarcan casi 3 años, pintaban un panorama de creciente control y crueldad. Lo que comenzó como dominio financiero, Cora se llevaba el salario de Thomas y le asignaba una asignación mínima, había evolucionado hacia la manipulación psicológica y, finalmente, al abuso físico. El historial médico del Dr. Fletcher, que proporcionó a la investigación, contenía notas sobre lesiones que no coincidían con los accidentes descritos por Thomas. El dedo roto mostraba signos de hiperextensión deliberada, más que de aplastamiento por una puerta. Las fracturas costales eran más consistentes con un impacto localizado que con una caída. Varios empleados de la fábrica textil recordaron ocasiones en las que Thomas parecía especialmente retraído o llegaba con lesiones visibles. Samuel Winters, quien trabajaba con él, recordó un día a finales de marzo en el que Thomas no pudo operar su telar debido a lo que parecían ser quemaduras en las manos. Dijo que había derramado agua caliente, pero las marcas eran demasiado precisas, demasiado localizadas, declaró Winters más tarde. El diario de Cora, hallado en un cajón cerrado con llave de su tocador, revelaba una perspectiva inquietante sobre la relación. Sus anotaciones eran esporádicas, pero reveladoras. 18 de enero de 1931, Thomas intentó quedarse con $2 de su paga hoy. Le he escondido el abrigo de invierno hasta que aprenda la lección. Con el tiempo entenderá que todo es por su propio bien. 27 de febrero de 1931, otra cena tediosa con las damas auxiliares. Me miran con tanta lástima por haberme casado con él. No comprenden el poder de controlar a alguien por completo. Es embriagador. 15 de marzo de 1931, Thomas volvió a hablar con esa señora Hoyoway. Tuve que recordarle cuál era su lugar. Lloró después, lo cual fue patético, pero satisfactorio. Quizás lo más inquietante fueron los indicios de que Cora había empezado a considerar a Thomas prescindible. Las últimas entradas de su diario, fechadas apenas unos días antes de su desaparición, mencionaban a un hombre llamado Victor Reverend, de Springfield, descrito como guapo, adinerado y felizmente inconsciente de mi situación actual. La última entrada, fechada el 24 de abril de 1931, decía simplemente, es hora de un cambio. Thomas ha cumplido su propósito. Víctor representa mi futuro. La transición debe manejarse con cuidado. La mañana del 28 de abril de 1931, Thomas More llegó a la fábrica textil Edgewood a su hora habitual, las 6:45. Frederick Harrington, el supervisor de planta, no notó nada inusual en el comportamiento de Thomas ese día. Estaba tranquilo como siempre, testificaría Harrington más tarde, aunque quizás un poco más concentrado de lo habitual. Según los registros del molino, Thomas terminó su turno a las 5 de la tarde y se fue puntualmente. Esto era inusual, ya que solía quedarse a hacer horas extras cuando había disponibilidad. Clarence Dumont, otro trabajador del molino, recordó haber visto a Thomas caminando a casa esa noche. Parecía tener prisa, lo cual no era habitual en él, declaró Dumont. Lo que sucedió después se reconstruiría posteriormente mediante testimonios de vecinos y pruebas físicas. Margaret Hoyoway informó haber escuchado voces fuertes provenientes de la residencia de los Mowe alrededor de las 7:30 de la tarde. Fue más intenso que sus discusiones habituales, le dijo al detective Gray.
Oí un estruendo y luego silencio. Durante los 3 días siguientes, la vida en la calle Willow pareció transcurrir con normalidad. Thomas salía a trabajar cada mañana y regresaba cada noche. Las luces de la casa se encendían y apagaban a su hora habitual. El 1 de mayo, Thomas le informó a su vecino, Walter Jenkins, que Cora había ido a visitar a unos familiares en Springfield y que estaría fuera un tiempo. El primer indicio de que algo andaba mal llegó el 3 de mayo, cuando el reverendo Howard Pemberton visitó la residencia de Moe. Más tarde explicó que se esperaba a Cora en la reunión de la Asociación de Damas Auxiliares el 2 de mayo, pero no había aparecido. Esto era inusual, ya que nunca había faltado a una reunión en los 2 años que llevaba como miembro. Thomas parecía nervioso cuando pregunté por Cora, recordó el reverendo Pemberton. Repitió que estaba visitando a su familia en Springfield, pero no pudo darme una dirección ni una fecha de regreso prevista. Cuando le comenté que le escribiría, se puso nervioso y dijo que le transmitiría cualquier mensaje cuando llamara. Walter Jenkins, cuya propiedad colindaba con la de los Mowes, había notado actividad inusual en los días posteriores al 28 de abril. Thomas estaba cavando en su jardín a altas horas de la noche, testificó Jenkins más tarde. Me pareció extraño, ya que nunca antes habían mostrado interés por la jardinería. Cuando se lo comenté al día siguiente, dijo que planeaban cultivar verduras para ahorrar dinero. El 5 de mayo, George Blackwell, el jefe de correos del pueblo, se preocupó al recibir una carta para Cora de unos grandes almacenes de Springfield sobre una cuenta impaga. Blackwell, quien conocía a los Mowes desde hacía años, presentía que algo andaba mal y comunicó su preocupación al jefe de policía, Edmund Sullivan. Sullivan asignó al detective Lucius Gray para realizar una investigación informal. Gray, de 42 años, había servido en la Policía Estatal de Massachusetts antes de regresar a su ciudad natal, Hayward Falls. Conocido por su enfoque metódico y su gran capacidad de observación, visitó la residencia de los Moe la tarde del 6 de mayo. El informe inicial de Gray describió a Thomas como cooperativo pero evasivo. Thomas sostuvo que Cora había salido voluntariamente a visitar a su prima en Springfield, pero no pudo proporcionar detalles específicos sobre ella. Cuando Gray preguntó si Cora había llevado equipaje, Thomas dudó antes de afirmar que había llevado una pequeña maleta con artículos esenciales. Las sospechas de Gray aumentaron aún más al notar pintura fresca en una sección de la pared y el suelo de la cocina. Thomas explicó que Cora quería que la cocina se renovara antes de regresar, pero Gray observó que solo se había pintado una pequeña zona en lugar de toda la habitación. Antes de irse, Gray pidió permiso para usar el teléfono, aparentemente para informar a la comisaría sobre su paradero. Mientras estaba en el pasillo donde se encontraba el teléfono, percibió un olor característico proveniente de la puerta del sótano. Más tarde lo describió como un olor dulce y metálico que los investigadores experimentados reconocen. Gray regresó a la comisaría e informó de sus preocupaciones al jefe Sullivan. Basándose en las observaciones de Gray y las inconsistencias en el relato de Thomas, Sullivan autorizó una investigación formal sobre la desaparición de Cora Moore. En la mañana del 7 de mayo, Gray regresó a la residencia de los Moe con una orden de registro y 2 agentes. Thomas, que aún no se había ido a trabajar, parecía más resignado que sorprendido. Cuando Gray anunció su intención de registrar las instalaciones, Thomas simplemente asintió y dijo en voz baja, «Está en el sótano». El descubrimiento en el sótano de la casa número 7 de la calle Willow confirmó las sospechas del detective Gray. Bajo un falso muro recién construido, los agentes encontraron el cuerpo de Cora Moe. El médico forense, Dr. Harrison Wells, determinó que llevaba muerta aproximadamente 9 días, situando su fallecimiento alrededor del 28 de abril de 1931. Thomas Moe no puso resistencia al ser arrestado. En la comisaría de Hayward Falls, confesó detalladamente, hablando con el mismo tono tranquilo y mesurado que lo caracterizaba. Según la transcripción oficial, comenzó con una simple declaración: «No pude soportarlo más». La investigación del detective Gray se centró ahora en establecer la secuencia de los hechos y verificar el relato de Thomas. El metódico detective abordó el caso con su meticulosidad característica, consciente de que incluso los delitos confesados requerían confirmación. El primer paso de Gray fue corroborar la versión de Thomas sobre el enfrentamiento final. Según Thomas, la noche del 28 de abril, al regresar a casa, encontró a Cora haciendo la maleta. Al interrogarla, ella reveló su intención de dejarlo por alguien llamado Victor en Springfield.
Me dijo que se había llevado la mayoría de nuestros ahorros, declaró Thomas en su confesión. Cuando protesté, se rió y dijo que nadie más me quería jamás, que debería estar agradecido de que se hubiera quedado tanto tiempo. Me describió con detalle cómo ella y Víctor habían estado planeando esto durante meses. Gray envió al agente Howard Simmons a Springfield para investigar a Víctor. En 2 días, Simmons localizó a Dexter Rayburn, un soltero de 40 años, dueño de un exitoso concesionario de automóviles. Rayburn confirmó haber conocido a Cora en un evento social en marzo y haber mantenido correspondencia con ella desde entonces. Se presentó como viuda, le dijo Rayburn a Simmons. Era encantadora, sofisticada, diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Mencionó que pronto recibiría una herencia y sugirió que podríamos viajar juntas a Chicago. Cuando le mostraron una fotografía de Thomas, Rayburn se mostró sorprendido. Nunca mencionó que tuviera marido, declaró. No llevaba anillo de bodas cuando nos conocimos. La investigación de Gray sobre los registros financieros de los Moros reveló que Cora efectivamente había retirado 342 pesos con 17 centavos de su cuenta de ahorros el 26 de abril, 2 días antes de su muerte. Esto representaba casi la totalidad de sus ahorros. La cajera del banco, Beatrice Winters, recordó que Cora mencionó planes de viaje. La evidencia física hallada en la escena respaldó la versión de Thomas sobre un enfrentamiento violento. El análisis de los patrones de sangre en la cocina sugirió que Thomas había golpeado a Cora una vez con una sartén de hierro fundido, la cual se recuperó como evidencia. El Dr. Walsh confirmó que este único golpe en la nuca fue la causa de la muerte. El relato de Thomas sobre los sucesos posteriores fue verificado con pruebas físicas. Describió el pánico que sintió al darse cuenta de que Cora estaba muerta y la decisión de ocultar su cuerpo en el sótano. Trabajó toda la noche para crear una pared falsa, usando materiales que había comprado semanas antes para las reparaciones planificadas en la casa. Durante los días siguientes, la investigación de Gray reveló información adicional que compensó la situación de la familia Mowe. Las entrevistas con más de 30 residentes de Hayward Falls establecieron un patrón de comportamiento consistente con lo que los psicólogos modernos denominarían abuso psicológico y control financiero. Particularmente revelador fue el descubrimiento por parte de Gray del otro diario de Cora, escondido dentro de un libro de poesía ahuecado. Este segundo diario, que abarca 5 años, detallaba su ataque deliberado contra Thomas, considerándolo alguien a quien podía controlar fácilmente debido a su condición física y el consiguiente aislamiento social. Una anotación de 1926, poco antes de su matrimonio, decía: Thomas es perfecto para mis propósitos. Su gratitud por la atención lo hace maleable. Su apariencia le hace creer que no tiene alternativas. Lo he convencido de que solo yo puedo ver más allá de su deformidad. Esto me proporciona una influencia absoluta. Gray también localizó a la supuesta familia de Cora en Springfield. Su prima, Eleanor Whitfield, reveló que Cora no había contactado con ningún familiar en más de 3 años. Rompió lazos con todos nosotros después de casarse, declaró Whitfield. La última vez que hablamos, dijo que ahora estábamos por debajo de ella. A medida que avanzaba la investigación, Gray elaboró una cronología del abuso creciente. Lo que comenzó como control financiero se transformó en aislamiento, manipulación psicológica y, finalmente, violencia física. Los registros médicos indicaban que Thomas había buscado tratamiento por lesiones inexplicables con creciente frecuencia en los meses previos a la muerte de Cora. Quizás el descubrimiento más inquietante se produjo cuando Gray entrevistó a los residentes de Rockport, un pueblo costero donde los Mowes habían vivido brevemente en 1928. Allí, se enteró de que su anterior esposo, Gerald Hamilton, había fallecido en circunstancias sospechosas mientras estaba casado con Cora. La muerte de Hamilton se había atribuido a una caída por las escaleras, pero la revisión del caso por parte de Gray reveló inquietantes similitudes con el patrón de control que Cora había establecido con Thomas. A mediados de mayo, Gray había compilado un expediente exhaustivo que documentaba años de abuso sistemático. Su informe final concluyó: la muerte de Cora Mowe, si bien ilegal, se produjo en el contexto de tortura psicológica y explotación económica constantes. Las acciones de Thomas More, si bien no están justificadas legalmente, pueden entenderse como la respuesta desesperada de una víctima que no vio otra salida. El juicio de Thomas Orion More comenzó el 8 de septiembre de 1931 en el juzgado del condado de Hampton. El caso había traído considerable atención,
con periódicos de Boston e incluso de Nueva York enviando corresponsales para cubrir lo que se denominaba el caso de la violencia invisible. El proceso, presidido por el juez Horace Blackwood, duró solo 7 días. El fiscal de distrito Lawrence Kavanaugh presentó el caso de la fiscalía metódicamente. Reconoció la evidencia del comportamiento abusivo de Cora, pero sostuvo que no justificaba las acciones de Thomas. La compasión no debe nublar nuestro juicio sobre los hechos, declaró Kavanaugh al jurado. Se quitó una vida humana deliberadamente. El abogado defensor Samuel Thornhill basó su caso en el concepto de provocación insoportable, argumentando que años de abuso sistemático habían creado una situación de la que Thomas no veía escapatoria legal. Esta estrategia de defensa, inusual para su época, implicó presentar pruebas de la manipulación psicológica y el control financiero de Cora. Testigos clave pintaron un panorama complejo de la familia Mowe. El Dr. Edmund Fletcher testificó sobre las lesiones que había tratado, reinterpretándolas ahora como probables consecuencias de lesiones deliberadas. Margaret Hoyer White describió las discusiones que escuchó y el creciente aislamiento de Thomas de las interacciones sociales. Frederick Harrington, de la fábrica textil, brindó información sobre la vida laboral de Thomas, describiéndolo como un hombre que nunca se quejaba a pesar de las lesiones visibles. Quizás el testimonio más convincente provino de Dr. Rayburn, quien describió su relación con Cora y sus planes de abandonar a Thomas tras agotar sus ahorros. Hablaba de su marido como si fuera una carga que había llevado con generosidad, testificó Raven. Parecía disfrutar describiendo lo dependiente que era de ella. El propio Thomas testificó brevemente al 5º día. Su relato, en tono tranquilo, describió años de abusos cada vez más intensos que culminaron en el enfrentamiento del 28 de abril. Cuando me dijo que se había llevado nuestros ahorros y se iba, algo se quebró en mi interior, declaró. Vi el futuro extendiéndose ante mí, solo, desamparado, destrozado. Ataqué sin pensarlo. En sus alegatos finales, Dormir introdujo lo que posteriormente se consideraría un concepto innovador, que el abuso psicológico prolongado podía crear un estado mental similar a la locura temporal. Kavanaugh replicó enfatizando la naturaleza deliberada de las acciones de Thomas tras la muerte de Cora, la construcción del muro falso y el engaño a los vecinos. Después de 7 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto el 15 de septiembre de 1931. Thomas Oran Moore fue declarado culpable de homicidio en lugar de asesinato, una reducción significativa del cargo capital inicialmente presentado contra él. El juez Blackwood reconoció las circunstancias extraordinarias en su declaración de sentencia. Thomas fue condenado a entre 5 y 10 años en la prisión estatal de Massachusetts, con derecho a libertad condicional tras 4 años, una pena considerada notablemente leve para una condena por homicidio en 1931. El caso suscitó un importante debate en círculos legales y médicos sobre la naturaleza del abuso doméstico. El Dr. Martin Goldstein, psiquiatra de Boston, publicó en 1932 un influyente artículo titulado Ataduras psicológicas y respuesta violenta, que fue uno de los primeros trabajos académicos en examinar el abuso doméstico desde una perspectiva psicológica. La legislatura del estado de Massachusetts, en parte como respuesta al caso, estableció una comisión para examinar las leyes relativas a las relaciones domésticas y el abuso. Si bien los cambios tardarían en llegar, el caso Mowe representó un reconocimiento temprano de que la violencia doméstica merecía atención legal y social específica. Thomas Mowe cumplió 4 años y 3 meses antes de obtener la libertad condicional en diciembre de 1935. Los registros indican que se mudó a Minnesota, cambió su nombre y vivió tranquilamente como contable hasta su muerte en 1962. Nunca se volvió a casar. La casa de la calle Willow permaneció vacía durante casi 2 años después del juicio, considerada por los vecinos como un sombrío recordatorio de la tragedia que había albergado. Finalmente, el ayuntamiento la adquirió y la convirtió en una pequeña biblioteca que prestó servicio a la comunidad hasta 1958. El caso de Thomas y Cora Moore se desvaneció de la memoria pública con el paso de las décadas, pero para los profesionales legales y psicológicos que lo estudiaron, siguió siendo un hito en la comprensión del abuso doméstico. Un caso que demostró cómo la violencia podía permanecer invisible hasta culminar en tragedia y cómo las formas más profundas de crueldad a menudo no dejaban cicatrices visibles.